En los anales de la historia se encuentra una leyenda que ha sido transmitida de generación en generación, la leyenda de la Atlántida. Esta ciudad perdida ha sido objeto de innumerables investigaciones y teorías a lo largo del tiempo, pero su existencia sigue siendo un misterio. Para entender la historia detrás de la leyenda de la Atlántida, es necesario explorar sus orígenes y las descripciones que Platón nos dejó sobre esta ciudad perdida. Según Platón, la leyenda de la Atlántida se remonta a 9000 años atrás. En aquellos tiempos, la Atlántida era una potencia marítima y comercial que dominaba los mares del mundo conocido. Esta ciudad era próspera y rica en recursos, con una población que se estimaba en varios millones de personas. Sin embargo, la Atlántida no era solo una ciudad, sino un imperio que se extendía desde Europa hasta África y América. Según la descripción de Platón, la Atlántida estaba compuesta por anillos concéntricos de tierra y agua, con un gran canal que la cruzaba. En el centro de la ciudad se encontraba un gran templo dedicado a Poseidón, el dios del mar. Los atlantes eran conocidos por su avance en la tecnología y las artes, y eran gobernados por 10 reyes que habían sido elegidos por el propio Poseidón. Uno de los aspectos más fascinantes de la Atlántida es la idea de que esta civilización podría haber tenido un conocimiento y una tecnología muy avanzados para su época. Según Platón, los atlantes habrían desarrollado una tecnología capaz de controlar los elementos de la naturaleza y la energía. Se ha especulado que esta tecnología podría haber sido una inspiración para la ciencia y la tecnología que conocemos hoy en día. Por ejemplo, se ha propuesto que los conocimientos de los atlantes en astronomía podrían haber influido en el desarrollo de la navegación y la exploración espacial. Sin embargo, a pesar de su grandeza, la Atlántida se hundió en el mar en un solo día y una noche de desgracia. Según Platón, esto fue el resultado de la ira de los dioses, que habían sido ofendidos por la arrogancia y la injusticia de los atlantes. Solo unos pocos lograron sobrevivir y transmitir la historia de la Atlántida a generaciones posteriores. La leyenda de la Atlántida sigue siendo un enigma para la humanidad, pero su impacto en la cultura popular y la imaginación colectiva sigue siendo evidente. Aunque la verdad detrás de la leyenda sigue siendo incierta, su misterio sigue fascinando a personas de todo el mundo. Desde la antigüedad, la existencia de la Atlántida ha sido objeto de innumerables teorías y especulaciones. Sin embargo, la falta de pruebas contundentes ha dejado el mito en un limbo entre la realidad y la ficción. Aunque los estudios y las búsquedas arqueológicas han arrojado algunos resultados interesantes, algunos investigadores han propuesto que la Atlántida pudo haber estado ubicada en el Mediterráneo, en la costa de Portugal, en las Islas Canarias o incluso en América del Sur. Estos lugares se han investigado a fondo y se han encontrado pruebas que podrían respaldar la teoría de la existencia de la Atlántida. Por ejemplo, en las Islas Canarias se han encontrado restos de construcciones y estructuras que se asemejan a las descritas por Platón en sus diálogos. Asimismo, en la costa de Portugal se han encontrado restos arqueológicos que podrían pertenecer a una civilización perdida. La leyenda de la Atlántida no es la única historia de una ciudad perdida que ha trascendido la historia. En todo el mundo existen relatos similares que sugieren la existencia de ciudades antiguas desaparecidas sin dejar rastro. Por ejemplo, en la mitología egipcia se habla de una ciudad llamada Tonis Heracleion, que se hundió en el mar hace miles de años. Asimismo, los mayas hablan de una ciudad llamada Xibalbá, que se cree que también se hundió en el mar. Además, la mitología griega está llena de historias que podrían tener alguna conexión con la Atlántida. Por ejemplo, el mito de la isla de Suli, que se encuentra más allá de las columnas de Hércules, podría haber sido una inspiración para Platón al crear su relato. Desaparición de la Atlántida. El relato de la Atlántida nos lleva a la pregunta inevitable de qué sucedió con esta civilización avanzada y próspera. Platón nos dejó con una descripción de la caída de la Atlántida, pero no mencionó específicamente cómo ocurrió. Por lo tanto, la especulación ha sido el centro de atención de los estudiosos durante siglos. Se han propuesto diversas teorías, algunas de ellas sugeridas por Platón mismo. Según él, la Atlántida desapareció después de un cataclismo natural, posiblemente un terremoto o una inundación. Otras teorías plantean que la caída de la Atlántida fue el resultado de causas humanas, como una guerra interna o una invasión. Los arqueólogos y geólogos han estudiado diferentes posibilidades para explicar la desaparición de la Atlántida. Algunos creen que la ciudad podría haber sido destruida por una erupción volcánica masiva, que habría causado una onda de choque capaz de arrasar toda la civilización. Otros sugieren que la Atlántida podría haber sido golpeada por un asteroide o cometa, causando una catástrofe global. Aunque la desaparición de la Atlántida sigue siendo un misterio, el legado de esta cultura perdida sigue vivo en nuestros días.
La historia de la Atlántida ha inspirado a generaciones de exploradores, científicos y escritores, y continúa siendo objeto de fascinación y especulación en la actualidad. Atlántida, historia detrás de la leyenda. A pesar de los esfuerzos por parte de los arqueólogos y los historiadores, no se ha encontrado evidencia concluyente de la existencia de la Atlántida. Sin embargo, esto no significa que la leyenda sea completamente falsa. Muchas culturas de todo el mundo tienen historias similares de ciudades perdidas y civilizaciones antiguas. Estas historias pueden haber sido inspiradas por eventos reales o pueden haber sido creadas para transmitir un mensaje simbólico. Es importante considerar que la leyenda de la Atlántida puede haber sido exagerada o distorsionada a lo largo del tiempo. Platón, por ejemplo, puede haber utilizado la historia de la Atlántida como una alegoría para ilustrar su punto de vista sobre la sociedad griega de su época. Por lo tanto, es importante examinar la leyenda de la Atlántida con una mente abierta y considerar la posibilidad de que la realidad pueda ser diferente de lo que se ha transmitido en las historias populares. Aunque la Atlántida sigue siendo un misterio, su legado ha sobrevivido durante milenios. Su historia nos recuerda que la humanidad siempre ha buscado respuestas a los grandes enigmas del mundo. Desde la existencia de civilizaciones antiguas hasta la tecnología avanzada y los misterios de la desaparición de una ciudad completa. La leyenda de la Atlántida es un recordatorio de la importancia de la curiosidad y la exploración, así como de la necesidad de mantener una mente abierta mientras buscamos respuestas a los misterios de nuestro mundo. Legado de la Atlántida. Una vez exploradas las posibles verdades históricas y mitos detrás de la leyenda de la Atlántida, es momento de examinar su legado y cómo ha influido en la cultura y la sociedad a lo largo de los siglos. Desde la antigüedad, la historia de la Atlántida ha sido una fuente de inspiración para escritores y filósofos, quienes han explorado sus posibles implicaciones morales y políticas. Platón mismo, al contar la historia de la Atlántida, plantea preguntas acerca de la justicia, el poder y la corrupción. En la literatura moderna, autores como Julio Verne han utilizado la idea de una ciudad perdida para crear emocionantes aventuras y exploraciones. En el cine y la televisión, la Atlántida ha sido representada en diferentes formas, desde las películas clásicas de los años 60 hasta la actualidad. La historia de la Atlántida ha sido utilizada como un telón de fondo para historias de aventuras y ciencia ficción, así como para explorar temas de medio ambiente y sostenibilidad. Aunque la existencia de la Atlántida sigue siendo un misterio, su legado continúa inspirando y cautivando a la imaginación humana. La historia de la Atlántida ha dejado un impacto en la cultura popular y en la manera en que pensamos sobre la historia y la civilización. Ya sea un mito o una realidad histórica, la Atlántida sigue siendo un recordatorio de la capacidad de la humanidad para imaginar y crear mundos extraordinarios.